Buenas noches, doctora Caterina. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a dar inicio al video foro Principios éticos en la producción de artículos científicos. Integrantes, Carlos Pretel, Rafael Serrano, Freddy Herrera y Carolina Barrera Herrera. Podemos decir que dentro de los principios éticos en la producción de artículos científicos en revistas académicas arbitradas e indexadas, se sustenta en un conjunto de principios éticos que garanticen la calidad, la credibilidad, la transparencia y la responsabilidad del conocimiento publicado. Dentro de los principios éticos tenemos ética en editores, ética en evaluadores, y hay nuevos dilemas, ética en usuarios, ética en autores y problemas éticos que tenemos en la actualidad. La producción científica requiere rigurosidad más ética. La ética garantiza la credibilidad, la transparencia y la confianza en la ciencia. Los nuevos retos que tenemos es la presión por publicar, uso de la inteligencia artificial, la digitalización del conocimiento. La ética no es solo norma, es una respuesta a problemas reales en la ciencia actual. Dentro de los problemas éticos en la actualidad tenemos el plagio y autoplagio, la manipulación de datos, las autorías indebidas, los sesgos en revisión por pares, el uso inadecuado de la IA. Tenemos un ejemplo real del caso de Derek Stapel en el 2011, psicólogo que falsificó datos en más de 50 artículos. Principios éticos para los editores. Los editores cumplen un rol central en la gestión y difusión del conocimiento científico. Sus principales principios éticos son imparcialidad, transparencia, confidencialidad, gestión de conflictos de intereses. Dentro de la imparcialidad y objetividad, deben tomar decisiones editoriales basadas exclusivamente en la calidad académica del manuscrito, sin discriminación por género, afiliación, institución, nacionalidad o ideología. Dentro de la transparencia tenemos que asegurar que las políticas editoriales, criterios de evaluación y tiempos de respuesta sean claros y públicos, ¿no? Dentro de confidencialidad tenemos que garantizar la protección de la información contenida en los manuscritos durante el proceso de evaluación. Y dentro de gestión de conflicto de intereses, evitar ediciones editoriales cuando existan intereses personales o institucionales que puedan sesgar el proceso. Dentro de la ética de los editores también podemos tener los siguientes problemas: precisión por métrica e impacto, falta de transparencia en revisión, redes académicas cerradas, manipulación de citas. Un ejemplo real de estos problemas tenemos de la revista Depredadora, el caso de Jeffrey Bell, publicaba artículos sin revisión real. El CBER ha sido criticada por prácticas comerciales en acceso científico. El editor no solo publica, decide qué conocimiento circula. A continuación, doy paso a mi compañero Carlos Pretel. En esta diapositiva abordo la ética desde la perspectiva de los autores, quienes son los principales responsables de la producción científica. Entonces hay unos principios de ética y unos problemas que puede acarrear no cumplir con estos principios. ¿Cuáles son los principios? El de la integridad académica, el de la rigurosidad científica, el de la autoría responsable, el uso correcto de citas, la declaración de conflictos. Y no llevar estos principios puede llevar a estos problemas. Problema de publicar o perecer, problema de plagio, problema de fraude científico, el de la autoría indebida, el de la publicación duplicada o el uso indebido de la inteligencia artificial, que se va a discutir en mayor medida en la próxima diapositiva. ¿En qué consiste la integridad académica? Pues que los investigadores deben presentar resultados verídicos sin manipulación de datos ni falsificación de la información. Esto va de la mano con una buena rigurosidad científica y, sobre todo,
para evitar el fraude científico. ¿Qué es el fraude científico? Que uno manipula los resultados para que vayan acordes con la hipótesis que planteó el investigador. Otro aspecto fundamental es el respeto por la autoría o la autoría responsable. ¿Qué es esto? Que solo deben figurar como autores quienes hayan participado significativamente en el estudio. No hacerlo conlleva a ¿qué? A una autoría indebida. ¿Qué es esto? Que uno incluye autores que no participaron o excluye a quienes se lo hicieron, lo cual constituye una falta de ética. También es clave evitar el plagio, lo que consiste en utilizar ideas, textos o resultados de otros sin el debido reconocimiento. Entonces, va de la mano con el uso de las citas correctamente. No citar correctamente también puede ser una forma de plagio y esto no solo afecta la credibilidad del autor, sino también la confianza en la comunidad científica. Finalmente, pues los autores deben garantizar la transparencia, es decir, de la declaración de las fuentes de financiación, los posibles conflictos de interés y las metodologías utilizadas. Bueno, quisiera mencionar el problema de publicar o perecer, publish or perish. ¿Qué es esto? Es la presión que sienten algunos autores o investigadores de estar publicando constantemente. ¿Por qué? Porque muchas universidades o centros de investigación lo que toman en cuenta son indicadores como el número de publicaciones, el número de revistas indexadas, las citas recibidas, el índice de impacto de un autor. Entonces, eso hace que para estas personas publicar no solo sea importante, sino necesario para sobrevivir profesionalmente. ¿A qué conlleva esto? Pues conlleva o puede conllevar a malas prácticas, por ejemplo, publicar muchos artículos de baja calidad, dividir una investigación en varios textos, conocido como fragmentación, al plagio o al autoplagio, a la manipulación de datos, a las autorías indebidas o inclusive a la publicación duplicada, que es publicar la misma investigación en varias revistas diferentes. Entonces, pues, tristemente, algunos autores o investigadores se ven obligados a esto, ya que se valora más la cantidad que la cantidad que la calidad de la investigación. Un ejemplo real de el problema de ética en los autores es lo que ocurrió en 1998 con la revista The Lancet. ¿Qué pasó? Pues se conoce como el caso Andrew Wakefield. Andrew Wakefield, en el artículo que publicó en el 98, relacionó las vacunas con el autismo. Obviamente, pues no hubo forma de que él pudiera demostrar esto. Se crearon varios comités de ética. De hecho, Wakefield fue excluido del registro médico. Y para cuando se retractó la revista Lancet unas publicaciones después, ya era muy tarde. Se puede decir que el inicio de los movimientos antivacunas comenzó con este sujeto que creó el mito de que las vacunas producían autismo. Y pues cuando eso ya se volvió Vox Populi, pues ya no hubo forma de detener eso, a pesar de que hay muchas investigaciones que dicen que esa información es incorrecta. Entonces, estos problemas éticos en los autores pueden tener repercusiones gravísimas en la sociedad y en el futuro de las personas. A continuación, voy a hablar del uso indebido de la inteligencia artificial y cómo se relaciona esto con la ética. A continuación, voy a hablar acerca de la inteligencia artificial y los nuevos dilemas que ésta supone.
Entonces, en la actualidad, la inteligencia artificial ha introducido nuevos dilemas éticos en la producción científica y vamos a discutir cuáles son esos dilemas éticos. Por un lado, las herramientas de inteligencia artificial pues pueden apoyar procesos como la redacción, la revisión de textos y la generación de ideas. De hecho, estudios recientes muestran que la inteligencia artificial puede mejorar la motivación, la precisión y el aprendizaje en contextos educativos. Sin embargo, también plantea riesgos importantes. Uno de ellos es la dificultad para definir la autoría. Entonces surge la pregunta de hasta qué punto un texto generado con inteligencia artificial puede considerarse realmente artificial. ¿Qué tanto fue escrito por una persona y qué tanto fue escrito por una máquina? Otro dilema es el de la fiabilidad de la información. Entonces, como muchos saben, la inteligencia artificial puede generar contenido incorrecto o inventado, lo que exige una revisión crítica por parte del autor. Entonces, determinar cuando la inteligencia está alucinando y revisar constantemente que no lo esté haciendo. También, y pues esta es una de las preocupaciones más grandes para los docentes, es que existe el riesgo de la dependencia tecnológica, en donde los investigadores delegan procesos claves y que procesos claves de la investigación y que estos afectan el desarrollo de las habilidades académicas. Entonces, la lectura, la comprensión, la escritura de los textos. Finalmente, pues aparecen también preocupaciones relacionadas con la ética y la integridad académica, como el uso de la inteligencia artificial para producir trabajos sin que haya un verdadero proceso de aprendizaje y se rompen todas las coyunturas históricas que hay hasta ahora de la academia. Entonces, en consecuencia, más que prohibir la inteligencia artificial, el reto actual es aprender a usarla de manera ética, crítica y responsable dentro de la investigación. A continuación, mi compañero va a hablar acerca de la ética en evaluadores. Existen unos principios éticos para los evaluadores, los árbitros. Es importante saber que los árbitros son los que garantizan la calidad científica mediante la revisión por pares. Sus responsabilidades éticas deben estar bajo algunas características. Primero que todo, tener en cuenta la confidencialidad. No se debe divulgar ni utilizar la información contenida en los manuscritos. Es importante proteger estos estudios, investigaciones o artículos recibidos que son documentos privilegiados, no compartirlos ni discutirse con terceros ajenos al proceso de evaluación. Se debe proteger la identidad de los autores y los revisores no deben utilizar ideas o datos inéditos de estos artículos para su beneficio personal o investigaciones propias antes de ser publicados. Otro segundo aspecto a tener en cuenta es la objetividad y el rigor. Se deben emitir juicios fundamentados, constructivos y sin sesgos personales. La evaluación debe ser neutral y justa, centrada en el contenido científico y no en la nacionalidad ni en las creencias religiosas, de género o filiación institucional de los autores. Los árbitros deben realizar una lectura detallada, crítica y honesta del manuscrito, revisando la solidez, metodología, la validez de los experimentos, la estadística, la interpretación de los resultados, la originalidad del trabajo. Y es responsabilidad evaluar, señalar las debilidades significativas en las hipótesis, en los métodos, en las técnicas o en los resultados de estas investigaciones. También se debe constatar que el trabajo esté adecuadamente la literatura relevante y no se omitan trabajos fundamentales de otros autores, identificando si existe plagio o trabajos publicados, y esto se debe notificar al editor. Un tercer aspecto es la puntualidad. Considerado uno de los más importantes principios éticos, no se trata solamente de una cuestión administrativa. Es un acto de respeto hacia los mismos autores, hacia los editores y hacia ese avance científico
que permita la rápida difusión de las investigaciones. Los evaluadores deben cumplir con los tiempos establecidos para la evaluación, responder a una invitación de revisión dentro del plazo razonable, generalmente son días. Si el evaluador prevé que no puede cumplir con este plazo, debe informar al editor lo antes posible para permitir la búsqueda de un evaluador alternativo porque no debe haber retrasos y evitar cualquier demora innecesaria en el proceso de revisión, lo cual beneficia tanto a los autores como a la comunidad científica en general. Otro aspecto también son las limitaciones. Los revisores deben aceptar evaluar un manuscrito solo si tienen la experiencia necesaria para hacerlo y deben informar al editor si consideran que no cuentan con la competencia científica suficiente para evaluar el contenido. Aceptar una revisión sin el conocimiento adecuado constituye una falta de ética. Reconocer de que no se debe delegar la revisión a una herramienta de inteligencia artificial, una IA, ni subir el manuscrito a sistemas conectados a Internet, ya que viola la confidencialidad. Y un quinto aspecto a tener en cuenta es la declaración de conflictos de interés. Se debe informar si existe alguna relación con los autores. Los árbitros o revisores deben revelar cualquier relación personal, financiera o académica que pueda sesgar su juicio. La no declaración de estos conflictos se considera una mala conducta científica y puede derivar en el rechazo inmediato del manuscrito o la retractación tras su publicación. Por último, tenemos la responsabilidad ética del consumidor de ciencia, ética en usuarios. El lector como actor ético. Solemos pensar que la ética científica termina cuando el investigador publica su artículo, pero la literatura contemporánea nos dice algo distinto. La cadena del conocimiento solo se completa con el lector. En la era de la infodemia, no somos un receptor pasivo, somos el último filtro de integridad de la ciencia. Y para lograr esto, tenemos unos principios en la ética en usuarios que son uso responsable, pensamiento crítico, respeto por autoría y divulgación ética. El uso responsable y el sesgo de interpretación nos dice que esto va más allá de entender las palabras. Significa evitar el sesgo de confirmación, esa tentación de usar un dato aislado para validar prejuicios personales, ignorando las limitaciones que el propio autor señala. La ética nos exige respetar la intención original del estudio. Segundo, la propiedad intelectual más que una referencia. El respeto por la propiedad intelectual, citar no es solo un formalismo académico, es un acto de justicia. Al dar crédito, permite que otros rastreen el origen de la idea, fortaleciendo la trazabilidad del conocimiento. Robar una idea o parafrasear sin atribuir es interrumpir el diálogo científico. Tercero, pensamiento crítico en la era de la posverdad. El pensamiento crítico, ser un lector ético, implica dudar con método. Debemos evaluar la validez de las fuentes. Es una revista arbitrada, existe conflicto de intereses. En un mundo donde cualquier blog puede parecer ciencia, tu responsabilidad o nuestra responsabilidad es distinguir entre evidencia sólida y simples opiniones revestidas de tecnicismo. Cuarto, divulgación ética y el efecto dominó. Finalmente, la divulgación. Cuando compartes un hallazgo en redes o en una charla, te conviertes en un mediador. Difundir resultados fuera de contextos o con titulares engañosos puede generar pánico o falsas expectativas en salud y tecnología o cualquier otro aspecto. La ética del lector es también la ética del comunicador. Desafíos de acceso abierto en contexto digital. Hoy vivimos la revolución del Open Access.
La ciencia ya no está bajo llave, pero esta democratización tiene un costo. La responsabilidad se traslada al usuario. El acceso abierto ha multiplicado la reproducción de contenidos y con ello el riesgo de interpretaciones erróneas. Como usuarios digitales, nuestro compromiso es asegurar que la facilidad del acceso no se traduzca en una pérdida de rigor. En conclusión, la ética en las publicaciones académicas es un proceso integral. La honestidad, la transparencia, el respeto por lo ajeno no solo es para quienes escriben en un laboratorio, sino para quienes leen en una pantalla. Al ser lectores responsables, no solo consumimos ciencia, la protegemos y ayudamos a construir una sociedad más informada y justa. La próxima vez que leas un estudio, recuerda, la integridad de la ciencia también está en tus manos. Ahora pasamos a hablar de la evolución de la ética en la producción científica. Actualmente la ética ya no se entiende solo como un conjunto de normas, sino que es un campo dinámico que responde a los cambios tecnológicos y sociales. Podemos decir entonces que la ética científica ha evolucionado y que es dinámica y contextual. En este sentido han surgido diferentes organizaciones internacionales que han establecido lineamientos importantes como el COPE, que es el Comité en Publicaciones Éticas, el ICMJE, que es el Comité Internacional de Editores en Revistas Médicas, por sus siglas en inglés, y el APA, que es la Asociación Psicológica Americana. Y estos organismos lo que hacen es regular aspectos claves como la autoría, la revisión y la publicación. Esto pues para responder a los problemas del fraude, del plagio y de la presión académica. Actualmente pues entonces han surgido nuevos desafíos. En el contexto actual la inteligencia artificial ha introducido nuevos retos. Estudios recientes muestran que estas tecnologías pueden mejorar el aprendizaje y la producción académica, pero también generan preocupaciones éticas relacionadas con la autenticidad y la integridad. También otras investigaciones en educación y tecnología indican que la innovación no transforma la educación de manera radical, sino de manera progresiva. Esto implicaría que la ética también puede evolucionar de manera gradual junto con estos cambios. Podemos decir que, en conclusión, en síntesis, que la ética científica está en constante construcción y que evoluciona de la mano con la ciencia. Finalmente, hablamos de las conclusiones o reflexiones finales. Como conclusiones principales podemos afirmar lo siguiente, pues que la ética es un elemento fundamental en la producción científica, ya que garantiza la credibilidad en el conocimiento. Además de que la ética no depende de un solo actor, sino que involucra a los autores, a los evaluadores, a los editores y también a los usuarios de la información. Otro punto clave es que los problemas éticos actuales como el fraude, el plagio o el uso indebido de la inteligencia artificial requieren respuestas más complejas y actualizadas. Finalmente, debemos decir que la ética debe adaptarse continuamente a los cambios tecnológicos y sociales, manteniendo siempre el objetivo de proteger la integridad de la ciencia. Para cerrar, quiero dejar una reflexión. La ética en la ciencia no se trata únicamente de cumplir normas, sino de asumir una responsabilidad real sobre el conocimiento que producimos y difundimos. En un contexto donde la información se genera y circula rápidamente, cada actor del proceso científico tiene un papel crucial en garantizar que ese conocimiento sea confiable, riguroso y útil para la sociedad. En otras palabras, la ética no es un requisito externo, sino
el fundamento que sostiene la validez de la ciencia. Muchísimas gracias por su atención.